Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Nadie al Volante, un podcast sobre entretenimiento y neurociencia donde hablaremos de series, películas, videojuegos, cómics y otros productos de entretenimiento desde el punto de vista de la psiquiatría, neurología y psicología. En ocasiones nos encontramos con historias protagonizadas por personas que, bien por su origen, circunstancias o naturaleza, nos sorprenden y nos hacen preguntarnos si hay alguien al volante, si sus acciones están justificadas o explicadas en algún universo posible. Para ello nos hemos juntado dos aficionados a estas historias. Quiero presentaros a Elena. Ella es médico psiquiatra y es una neófita en el mundo del podcasting, aunque una gran conocedora tanto de los relatos y misterios como de la mente humana y sus trastornos. Personalmente espero que esta andadura que se inicia junto a Nadie al Volante suponga también una larga carrera en el mundo de la comunicación, porque pienso que tiene mucho que decir. Bienvenida a esta, su nueva casa. Bien hallada, muchas gracias, Josebi. Nada. Vamos a ver cómo se nos da. Bueno, yo soy Josebi, como ha dicho mi compañera Elena, psicólogo y también amante de las historias y sus protagonistas. Es posible que alguien me conozca de otros podcasts como Vivo entre Muggles, Taitantos y el canal de Josebi Baeza, pero no voy a hacer más autobombo porque Nadie al Volante es un nuevo proyecto y se merece toda mi atención, ya que es una aventura que desde que Elena y yo empezamos a esbozar nos emocionó profundamente, ¿verdad? Así es, así es. Llevamos el alma friki dentro, al margen de lo profesional. Nos encanta contar historias, nos encanta escuchar historias y, bueno, pues al final tenemos esa deformación profesional, ¿no, Josebi? De buscarle un poquillo la vuelta a todo. Exactamente. Además, desde que yo vi en tu Instagram la caja de la moche... La caja de la moche. Con los posibles muertos que iba a haber en esta nueva temporada que ya se ha estrenado de Juego de Tronos, pues yo te dije... Tía, tienes que montar un podcast hablando de estas cosas porque tienes mucho rollo y tienes mucho que contar. He de decir que esta temporada todo apunta a que la caja de la moche va a estar bastante concurrida, ¿eh? Va a pesar. De hecho, va a pesar bastante. Creo, de hecho, que va a haber más gente dentro de la caja de la moche que fuera de ella. Hasta ahí puedo leer. Se van a quedar 3 o 4 en todo Poniente, así como un poco desierto, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tal cual, van a tener que montar en Poniente un parque temático, una multipropiedad, un marinador o algo así en Invernalia, porque, vamos, ahí no va a quedar ni el que hace los trajes a los Lannister. Madre mía, eso se va a convertir en un destino turístico un poco para ver si se llena de nuevo Poniente. Tal cual, tal cual. Muy bien. Bueno, pues antes de nada me gustaría decir que nos podéis encontrar en las redes sociales como @nadiepodcast, tanto en Twitter como en Instagram, y de forma personal a Elena la podéis encontrar como @lbcerezo, así como suena, LBcerezo en Instagram, y a mí como @Josebi Baeza, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Twitter tú no tienes, Elena? Twitter no tengo porque tuve un Twitter y me estresaba demasiado. ¿Es eso? O sea, el mundo de los 160 caracteres no es para mí. No, yo siempre digo que debo tener alguna virtud, pero la concisión no es una de ellas. No. Eso en primer lugar. Y luego la crispación de gente que no sabes quién es, ni sabes si es gente real, desahogando ahí todas sus frustraciones personales, no. Entonces me cerré la cuenta hace tiempo. Es un territorio árido, Twitter. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Bueno, dejadnos mensajes por estas vías y entrar en la conversación, que de eso trata el podcasting. Suscribíos y compartid si os va gustando el contenido. Nos encontráis en iTunes, en Spotify, nos encontráis en iVoox, en Spreaker, ¿vale? Buscáis por Nadie al Volante y estaremos por ahí. Y espero que disfrutéis mucho de esta aventura, porque ya os anuncio que no hay nadie al volante. Bueno, la estructura básica de Nadie al Volante va a seguir habitualmente la siguiente línea. Primero haremos una pequeña presentación de algún tipo de trastorno, rasgo de personalidad, enfermedad mental o algo similar que tenga que ver con el tema que vayamos a tratar, de ahí el nombre de Nadie al Volante. Hay un mono con unos platillos, hay un chimpancé dándole como si fuera la cabeza de Homer ahí dando chimpún, ¿vale? En los protagonistas de las historias que traigamos. Luego haremos una presentación de esa historia o esos personajes que os queremos contar, que os queremos hablar de ellos, y luego al final haremos esa unión de puntos en los cuales traslademos pues, ese trastorno, rasgo de personalidad, etcétera, a los personajes que os hemos traído. Y así, de esa forma, cerraremos el círculo. Como es actualidad,
al final, esta misma semana se ha estrenado el primer episodio de la temporada final de Juego de Tronos y hemos querido tratar pues unos personajes que son queridos y odiados casi a partes iguales, que son los Lannister. Es curioso porque yo lo digo Lannister y Elena, ¿tú cómo lo dices? Yo digo Lannister. Lannister. Que, oye, cada uno, ¿no? Sí, o sea, no, al final, bueno, es llana, ¿no? Es llana, no tiene tilde, eso es así, ¿vale? Que luego aquí nos ponemos súper puristas, pero todos llamamos a Descartes y nadie le llama Descartes, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, Hoy, sí. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando otro podcast que también es muy interesante que se llama Futurosofía, que es del amigo Miguel On The Road, que habla de algo parecido a Nadie al Volante, ¿no? Ellos cogen una película y le dan una vuelta desde el punto de vista de la filosofía y habla de Jean-Paul Sartre. Y claro, dices tú, sí, no, sí. Sartre. Digo yo, Sastre, no, Sartre, ¿no? Porque nosotros lo estudiamos escrito, no vino ningún francés a decirnos, no, esto se dice así, ¿no? Pues Lannister, yo me he prodigado más por la serie de televisión. En su día leí el primer y segundo libro. Elena lo conoció por los libros y a partir de ahí ya tiene toda su andadura, a pesar de que también ha visto toda la serie. Y vamos un poco pues con la familia del león. Familia del león. Oye mi rugido. Oye mi rugido. Pero para hablar de los Lannister vamos a hablar del narcisismo, que al final el narcisismo es un rasgo de personalidad que cuando se va de vareta, pues entonces tenemos ese trastorno narcisista de la personalidad o trastorno de la personalidad tipo narcisista o tal. Háblanos un poquito más de este rasgo, este posible trastorno. Bueno, el origen del término narcisismo está en el mito griego de Narciso, ¿no? Uh-huh. Este personaje que era tan bello y estaba tan orgulloso de sí mismo que un día mirando su propio reflejo en un lago se cayó uh-huh. y murió, ¿no? Uh-huh. Y esto es un ejemplo muy ilustrativo de esto que acabas de plantear, Josebi, ¿no? Es decir, el narcisismo es una función psíquica básica, todos tenemos narcisismo, como es lógico y normal. ¿Por qué? Porque si no nos importáramos nada a nosotros mismos, la autoconservación de la especie no estaría garantizada. Exacto. Entonces, bueno, pues todos tenemos nuestro narcisismo, cada uno enfocado en diferentes aspectos, como veremos. No necesariamente el narcisista es el presumido que se está mirando todo el día al espejo. Hay narcisistas que tienen su narcisismo enfocado en lo intelectual, en alguna habilidad especial, o incluso hay narcisistas que sin tener ninguna habilidad especial en absoluto lo son. Entonces, bueno, pues al final el problema no es tener narcisismo, que lo tenemos todos. El problema es no tener un narcisismo sano. Exacto. ¿Vale? El concepto de narcisismo desde el punto de vista clínico viene sobre todo de la comunidad psicoanalítica, que fueron los que a principios del siglo XX, del siglo pasado, prestaron un poquito más de atención a este concepto, ¿no? Y bueno, se habla mucho del papel de Freud, ¿no? Pero el origen del narcisismo tal como lo entendemos ahora desde el punto de vista, ¿no?, de psicopatológico-psicológico está en un señor llamado Heinz Kohut. Kohut es el autor que desarrolló la psicología del self. Okay. Entonces, él lo que ¿Qué es el self? Self es eso que te pones en la boca y entonces hace como espumita. Sí, ¿no? Eso es como muy antiguo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba aquello? Son los self, esas pastillas, petacetas. Los petacetas y esas cosas. No es ese self. No es ese self. No. Self es uno mismo en inglés, ¿no? Entonces él hablaba de que la salud mental era tener un self cohesionado. Okay. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú seas capaz de irte adaptando a los cambios de la vida sin desequilibrarte. Así explicado un poquito de manera a bulto, con el Rotring de 2, ¿sabes? Pues un poco así. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer, por ejemplo, que tengas un self
no sano o un self no cohesionado, un self fragmentado, que decía él, pues... A ver, emoción. ¿Qué diría un psicoanalista? ¿De quién es la culpa, según un psicoanalista? Pues, ¿de quién es la culpa de todo? De la madre. De la madre. Bueno, de la madre. Y aquí somos un poquito... la verdad es que ahí... Oye, Kohut lo dejó un poquito más abierto y él decía, bueno, los padres. Fue un poco benevolente, ¿no? Claro, ¿no? Eso es como ya algunos predecesores habían venido dando demasiada caña a la madre. Hombre, a ver, la madre Vamos no va a ser todo. repartir, ¿no? Para Vamos todos. a repartir un poco para todos, ¿no? Que aquí hay mucha castaña para una sola cara. Entonces dijo, venga, pues los dos, los padres. Entonces él hablaba pues de lo que fue posteriormente para otros autores, este término que se utiliza tanto ahora tú que estás medio en crianza y demás, el apego. El tema del apego. Él hablaba de que el niño, durante el desarrollo psíquico, tiene una figura que podríamos asimilar a su figura de apego. Él lo llamaba de una manera que seguro que le hacía darse mucho más bombo, la imago parental idealizada. ¿Cómo? La imago parental idealizada. Madre mía. Es maravilloso. O sea, es tan bonito. Este tío inventó el marketing, ¿puede ser? Es probable, porque además... Realmente al final, bueno, el psicoanálisis bueno, yo no soy especialmente experta en psicoanálisis, yo lo he catado un poquito y poco más, pero a mí me da la sensación de que son los mismos conceptos explicados distinto, ¿no? Que es un poco... bueno, pues parecido a lo que hace la filosofía. La filosofía trata de... Son diversos acercamientos y tal. Luego, al final, en el tema de la psicología científica, el psicoanálisis se ha quedado muy apartado porque al final sí que se ha visto que tiene más de filosofía que de otra cosa, y luego a la hora de explicar según qué funciones, según qué trastornos, pues no ha quedado mucho más allá de unas ideas felices que luego no tienen más allá relevancia de... que tienen una validez aparente muy alta, sí que parece que funciona, pero luego cuando se rasca y tal, pues hay otros acercamientos que explican más y mejor lo mismo, pero claro. Como mínimo desde el punto de vista de la filosofía, pues a nivel de explicar ese modelo humano, ¿vale? Pues es tan válido como cualquier otro a la hora de explicar, ¿no?, el paradigma del ser humano, en ese sentido. Y en cuanto al apego, por ejemplo, Kohut hablaba en la psicología del self de un término que parece como muy exclusivamente humano, ¿no? La imago parental o la imago especular, que hablaremos después también de la especularización. Hoy me encantan estos términos. Son geniales. Es que esto tú vas a... Esto desarrolla el narcisismo de uno, ¿ves? Uy, absolutamente. Tú llegas a un corrillo ahí y dices, sí, porque el proceso de especularización de los niños y quedas guay, tu narcisismo se hincha bastante. Es lo que nos decían en la carrera en psicología, que todo el mundo habla de la extroversión, ¿vale? Pero los psicólogos lo decimos diferente solo para hacernos notar que es extraversión. Efectivamente. No, es extraversión. Esta persona es muy extravertida. ¿Cómo extravertida? Sí, es que yo soy psicólogo y utilizo el término correcto, claro, no como tú. El postureo de la salud mental. Absolutamente. El postureo de la salud mental. Yo he tenido no uno ni dos, sino muchos más compañeros de urgencias que dicen, es que me encanta leer tus exploraciones porque no entiendo, o sea, utilizas palabras que no sé lo que son. Claro, es como, pues, la gente dice borde, nosotros decimos displicente. Uy, es maravilloso. Entonces, claro, es como, ¿ves? Esto hincha nuestro Le narcisismo. causa malestar, no, le causa displacer, por ejemplo. Fabuloso, fabuloso. ¿Eso quién lo entiende? Yo. Vamos a ver, ¿para quién escribo? Yo escribo para mí. Está cabreado, está disfórico. Disforia. Maravilloso. Pues así con todo. Entonces, Kohut, decíamos, retomando un poco el hilo, que parece que está utilizando términos como muy exclusivamente humanos y muy del alma, y realmente la imago especular idealizada no es diferente a lo que sucede, por ejemplo, pues con el apego de los animales. El experimento famoso de los patos. ¿Quién era No me sale ahora el nombre. Yo recuerdo que eso es el tema del troquelado, ¿no? Claro. Que de repente el patito lo primero que ve como que se graba en su cerebro y entonces lo considera la madre. Sí. De forma neurológica. Es la respuesta evolutiva a que los patos se vayan por ahí y acaben muriendo de inanición, ¿no? Los patos que eran capaces de seguir al primer bicho de su especie o no, que pasaba por ahí, pues eso sobrevivían más, ¿no? No recuerdo ahora quién era el autor del troquelado. Pues un poco más evolucionado cognitivamente, porque la diferencia genética entre los patos y nosotros fundamentalmente es una parte del cerebro
que se llama la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro, y dentro de la parte más externa del cerebro, la parte que tenemos justo en la frente, la corteza prefrontal, y eso es lo que nos otorga pues emociones, capacidad de planificación, etcétera. Es decir, nosotros somos un poco más evolucionados que los patos, pero no mucho más. No, yo creo que es eso, y que los patos cagan y miran por el mismo sitio y nosotros tenemos... eso está diferenciado en nosotros. Pero básicamente es lo mismo. Pues al final es un poco el mismo concepto evolucionado, que es tú tienes una figura en la que te miras y en la que de alguna manera el niño ve reflejado, ¿no?, lo que es él en la respuesta que le da el padre. Okay. Por ejemplo, si nosotros estamos constantemente repitiendo a nuestro hijo hay que ver cómo comes, deja de comer que estás muy gordo, es que te vas a poner gordísimo, es que tal, pues el niño va a dirigir, va a inferir que eso es importante para su desarrollo, que eso es importante para dar una buena imagen, para sobrevivir al fin y al cabo. Entonces va a centrarse en eso. Y va a tener un self fragmentado, porque va a estar, digamos, demasiado dirigido ahí, ¿no? Que es un poco lo mismo que los patitos. Si la imagen se mueve a un lado y al otro, todos los patitos se mueven a un lado y al otro, ¿no? Porque hago lo que él hace y me veo reflejado en lo que él hace. Y eso así un poco es como se desarrolla el narcisismo, pues con una función básicamente de supervivencia. Yo en consulta muchas veces explico, sobre todo a mujeres que vienen, que siempre han tenido un rol como muy de cuidadora primero de su familia, luego a lo mejor de sus hijos, de su marido, lo que sea, y yo les digo, tienes que empezar a cuidarte, ¿no? O sea, cuando lo estás pasando mal necesitas cuidarte, y entonces me dicen, ya, pero es que entonces eso es de ser muy egoísta. Y yo le digo, mira, el egoísmo y el altruismo forma parte de un mismo continuo. No sé si es así, yo me lo he inventado y a mí me funciona, ¿vale? En un momento dado, egoísmo, que todo gira en torno a mí, y altruismo, todo gira en torno al otro, ¿vale? Si lo ponemos en una misma recta, tendríamos como dos extremos. El altruista puro es el que lo da todo, el egoísta puro es el que lo recojo todo y se lo queda para él, y ahí en medio se queda como una zona de seguridad, de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Los egoístas puros, yo los llamo los idiotas, y los altruistas puros yo los llamo los imbéciles, de alguna manera. Entonces, en un momento dado, hay veces que somos más altruistas que egoístas y hay veces que somos más egoístas que altruistas, y mientras nos estemos moviendo en un entorno seguro, sin caer ni en la imbecilidad ni en la idiotez, pues entonces es un comportamiento, de nuevo, esta terminología, así como mi propia, sería un comportamiento adaptativo. Claro. Es un comportamiento que nos permite sobrevivir, y de alguna manera también ese narcisismo nos permite sobrevivir día a día. Claro, y fíjate qué curioso, que de esto hablaremos también un poquito ahora después. Las formas de manifestación del narcisismo no son siempre las que pensamos. Y hay un subtipo de narcisismo que es el que aparenta, ¿no?, este desvalimiento, esta entrega, ¿no?, esta inseguridad, que en el fondo es un gran narcisismo, ¿no? El típico ejemplo de la persona la cuidadora o el cuidador que siempre cuida todo por los demás y tal, pero que lo hace en gran medida porque eso le hace sentir importante. Exacto, ¿no? Entonces, también esa entrega a los demás puede ser una manera de reforzar mi propio narcisismo. Exacto, sí. Yo tenía una profesora, además la profesora mía de psicología de la personalidad nos decía que una forma muy sutil de narcisismo es no hablar nunca de uno mismo. Sí. ¿No? Es ese punto de no, o sea, pero habla de algo. No, yo los demás. Decía un poco típico chascarrillo que sueltan algunos profesores, ¿no? Pero sí da un poquito que pensar, ¿no? Esa persona que siempre está en segundo plano y cuando intentas acceder a ella te rehúye, decía, hay algo ahí. Sí. Me parece súper interesante. Antes, fuera de micro, hablábamos un poco del narcisismo, las vueltas que ha dado con el DSM-5. El DSM-5 es el manual de criterios diagnósticos que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y que dándole vueltas, incluso había algunos autores que se planteaban que este tipo de trastorno, si hemos estado hablando del narcisismo como una conducta normal, cuando ya se ve exagerada, pues entonces entraremos en el maravilloso mundo de los trastornos, de que algo no funciona bien.
¿vale? Y hablaban de que a lo mejor ese trastorno de personalidad narcisista no existía porque había muy poquita gente. Sí, bueno, hay que saber también cómo es el proceso de, pues de elaboración de un manual de clasificación de enfermedades mentales y de enfermedades orgánicas. Es decir, al final la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, donde están todas, desde la gripe al cáncer de mama y el trastorno narcisista de personalidad también, pues se elabora un poco de la misma manera, que es que se reúnen una serie de señores, habitualmente señores, que eso también es otro meloncito. Cuidado. Pero se reúnen una serie de señores expertos en ese tema, o aparentemente expertos en ese tema, a debatir, pues qué es una enfermedad y qué no lo es, qué enfermedad es esto y qué enfermedad es aquello. Entonces, sí que se rumorea, estos son un poco el sálvame de la psiquiatría. Rumores, lo que se dice en los pasillos. Se rumoreó por ahí que en la mesa de expertos de trastornos de personalidad y demás se llegó a plantear, el DSM-5 es la 5ª edición que ha salido hace unos años, hace, no sé, 5 o menos, sí, o menos. Por ahí años, ¿no? Pero antes estaba el DSM-4, entonces en esa revisión del DSM-4 hubo unos cuantos expertos que dijeron que, que esto de los trastornos de personalidad lo íbamos a modificar, se ha modificado un poquito, pero que el trastorno narcisista pues que iba a irse fuera porque la prevalencia se acerca al 0%. Yo tenía un compañero que decía que esa afirmación lo único que demuestra es que la prevalencia del trastorno narcisista entre los señores expertos de la mesa de expertos se acerca al 100%. Cuidado. Puede ser. O sea que estamos todos tan mal que cuando los vemos a todos parecen hasta bien. Efectivamente, ¿no? Un poco así. Luego es curioso porque lo que sí que se ha recogido en el DSM-5, donde, cada capítulo, digamos, la parte que trata una enfermedad, pues primero ponen los criterios, que eso lo vamos a revisar ahora y tal, y luego pone pues un poco la prevalencia, la manifestación clínica, tal. La prevalencia es cuánto de esa enfermedad hay. Y en la prevalencia de trastorno narcisista pone que oscila entre el 0 y el 16%, creo que es, según las series, que me parece, pues en fin, una horquilla amplia. Es una horquilla muy grande. Se la juegan poco. Entre el 0 y el 100%, claro. ¿no? Pues se la están jugando poco. En ciencias sociales se nos pide... En la ciencia normal, yo cuando estudié se nos decía que en ciencias normales serias, física, geología y todo esto, ¿no? O sea, en biología, en ciencias más aceptadas, más asentadas, la psicología nunca estará aceptada. Se pide normalmente un 1% de error, ¿vale? En psicología y otras ciencias sociales se acepta un 5%, aquí nos estamos yendo a un 16%. Claro, venga, no sé, ¿cuánto dirías? De cada 100 puede haber o ninguno o 16, hombre. ¿Cuántos estamos aquí? 5, ese es un creído, pues eso ya es un 20%. Eso ya es un 20%. Uno o ninguno. Uno o ninguno. Bueno, es mucho. Ahí habría que afinar un poquito. Sí. Bueno, esto un poco a grandes rasgos, ¿no? Hemos estado hablando del narcisismo. ¿Hay tipos de narcisismo, de alguna manera? Hay tipos de narcisismo, claro. A ver, las manifestaciones clínicas son muy diversas y ahí radica, ¿no? El arte que hay en tu trabajo y en el mío. Al final, los manuales de clasificación de enfermedades nos dan listas de síntomas, pero si esto fuera tan fácil como hacer un check, ¿no? Todos nos autodiagnosticaríamos, que yo creo que es algo que todos hemos hecho durante la carrera, reconócelo. Sí. Dices, oh Dios mío, tengo esto, no, oh Dios mío, tengo aquello. Es fabuloso. Es como pasarse un 16PF para saber qué personalidad tienes, luego pasarte un MMPI para ver qué trastornos tienes, o un Milon para ver qué trastornos tienes y decir... Hay veces que dices, Dios mío, y hay veces, pues no estoy tan mal. Efectivamente, yo creía que... No. Yo pensaba que iba a sacar más de trastorno no sé qué, pues mira, sí. ¿No? Pues al final los criterios son algo que hay que entender, hablábamos antes de cómo se hace el DSM-5, hay que entender que están hechos para un sistema sanitario como es el americano, que funciona de manera muy diferente a la nuestra. Sí. Entonces, en el americano las aseguradoras te cubren si tienes tal trastorno diagnosticado, que ahí sí que hay que hacer un checklist de tal y tal y tal y tal. Y si no tienes tantos, entonces
no te cubre el seguro. Entonces, es mucho más encorsetado. La realidad es que la clínica es mucho más diversa, es mucho más variada y es mucho más orgánico, sutil. Claro, más sutil, más flexible y tal. Al final, cuando viene alguien a consulta en un momento dado porque su vida está siendo muy difícil, porque tiene un trastorno de la personalidad narcisista, sea cual sea, ¿vale? El tratamiento que le vas a, desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, el tratamiento que le vas a aconsejar, le vas a diseñar, es básicamente una serie de pautas de vida que casi me da igual qué tipo de trastorno de personalidad tengas. Vamos a ver cuáles son los puntos en los cuales tú flaqueas o te cuestan más y vamos a resolverlos. Pero en realidad la etiqueta no es tan importante. Es importante para crear una guía, pero no es tan importante, excepto en 2 o 3 casos a lo mejor más específicos. Porque al final, además, el tratamiento principal en los trastornos de personalidad es la psicoterapia. O sea, no hay ningún fármaco que esté aprobado para el tratamiento de un trastorno de personalidad, dicho lo cual, hombre, obviamente utilizamos fármacos para determinados síntomas. Exacto. Es decir, cuando uno tiene una personalidad desajustada, ¿vale? Es decir, un rasgo de personalidad que le está dificultando el desarrollo de su actividad social, a nivel emocional, a nivel laboral, pues al final tiene más riesgo de caer, por ejemplo, en depresiones, de caer en trastornos ansiosos. Entonces, esas comorbilidades que llamamos, esas enfermedades que se presentan en el contexto de una personalidad desajustada, eso sí lo podemos tratar con fármacos, pero lo que es el trastorno de personalidad en sí, en fin, no hay fármacos que hayan demostrado de tú te tomas esto y te pone el narcisismo aquí a un buen level. Bien, muy bien. No, eso no funciona así. Hay mucha gente que cuando se acerca a la consulta de psicología o de psiquiatría tiene mucho miedo a esos fármacos y yo lo digo un montón. Yo tengo colegas psicólogos que no están de acuerdo con esto que voy a decir, pero al final el fármaco lo que te va a permitir es que la psicoterapia funcione. Claro. O sea, abre puertas en un momento dado el fármaco, ¿no? O sea, en trastornos mentales más graves el fármaco sí que regula niveles de serotonina, de dopamina y tal, de cosas que tú sabes muchísimo más que yo, pero en otras cosas lo que está haciendo es abrirte la puerta para que en un momento dado la psicoterapia funcione. Vale. Y luego está el extremo contrario, que lo vemos nosotros en las consultas, que es la gente que viene, habitualmente la gente viene reticente a los fármacos, pero bueno, pues esto exige también que se les explique muy bien, oye, mira, esto es para una cosa muy concreta, para tratarte tal síntoma, pero luego vamos a intervenir desde otra perspectiva y tal. Pero luego está lo contrario del espectro, que es aquella de, pero doctora, no hay una pastilla que a mí... Exacto. Me quite esto y esto, me haga esto y esto, me haga súper feliz. Claro, porque es que además yo no creo en los psicólogos, como si fuéramos dioses, ¿sabes? O sea, en los dioses se puede crear o dejar de creer, ¿no? Como de una vez le di la mano a un psicólogo y estaba calentita y existía de verdad. No, hombre, no. Vamos a ver, hay buenos profesionales y malos profesionales, yo creo, en todas las disciplinas de la vida. Como en todos los pueblos. Pero, Exacto. Hombre, claro que hay que creer en los psicólogos, por supuesto. Existimos. Doy Otra fe. cosa es que hagamos bien nuestro trabajo. Bueno, no sé si quieres, por encuadrar algo más, por profundizar, por no extendernos demasiado, porque al final Nadie al Volante no es un podcast técnico de salud mental, sino es un podcast más bien de entretenimiento. Yo creo que la gente que nos ha escuchado ya sabe un poquito más de lo que es el narcisismo, ¿vale? Y si te parece bien, vamos a entrar en harina y vamos a un poco hablar de los Lannister. Esa gran familia. Que siempre paga sus deudas. Háblame un poquito de los Lannister, porque es que me ha parecido apasionante, ¿vale? Yo tenía la intuición cuando preparaba el tema contigo de que los Lannister y el narcisismo podía estar encadenado no solamente por el tipo de personalidad, pero cuando me empiezas a hablar de la importancia de los padres en el trastorno narcisista, de repente... todo cuadra, ¿no? Hace clac en mi cabeza y dices tú, qué tema más bien traído, ¿no? Bueno, yo creo que los Lannister es un gran ejemplo de una familia de narcisistas con diferentes manifestaciones clínicas del narcisismo, de un narcisismo además
patológico No del bueno, no del bueno, no. En prácticamente todos los casos, por no decir en todos, por lo menos todos los que vamos a tratar, ¿no? Y bueno, ahí hay una serie de circunstancias, ¿no?, que analizando la historia pueden explicarnos el por qué los 3 hermanos Lannister, que es en lo que nos vamos a meter más profundamente, son tan narcisistas, cada uno a su manera, ¿no? Okay. Por ejemplo, una cosa que yo revisando este tema me llamó mucho la atención, que dije, es que esto está tal cual, es que esto va a quedar niquelado. Porque, bueno, hay determinados autores que han relacionado pues, una serie de factores de riesgo, ¿no?, para desarrollar un trastorno narcisista. Y fíjate que uno de ellos es la gemelaridad. Madre mía. ¿Vale? Parece que, no sé muy bien por qué, los partos múltiples dan origen a más narcisistas. Luego también tener padres narcisistas. O sea, por favor, obviamente, sí, es un estilo de personalidad. Tywin Lannister, que hablaremos también de él ahora, es un narcisista, incluso un narcisista rozando más lo que llamamos el narcisismo maligno, los narcisistas con más perfil psicopático. Lo que pasa es que al final, yo creo que no es spoiler hablar del final de Tywin, porque estamos ya a las puertas de la 8ª temporada y... ¿Cuándo muere Tywin? ¿La 4ª? Tywin muere en la... me pillas, yo creo en la 5ª, ¿no? 4ª o 5ª, ¿no? Independientemente del final de Tywin, yo creo que era uno de los más funcionales. Sí. O sea, yo creo que es el más listo de toda la familia, a lo mejor quitando a Tyrion, es el más listo de la familia, al menos el que más sentido de la supervivencia y el que mejor se sabe mover con otros adultos normalizados, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que él es el jefe de la familia, el cabeza de familia de los Lannister, ¿vale? Tiene esa misión sagrada de que su familia sea lo más grande, ¿vale? Pero luego en un momento dado el tío tiene una estrategia poco autodestructiva, que no vamos a ver en otros hermanos, en otros Lannister. Bueno, esto sucede por una frase, yo digo mucho una frase que creo que aplica mucho aquí, que es que el narcisismo es más poderoso que la inteligencia. Y eso lo vemos constantemente o sea, si afinas un poco el ojo, constantemente en políticos, en personajes públicos, en la consulta, claro, lo vemos un montón, gente que dices, pero ¿cómo ha podido hacer esto? ¿Cómo ha podido tirarse al fango esta persona de esta manera con lo inteligente que es? Pues es porque al final el narcisismo es el self, el yo mismo, el núcleo de lo que yo soy, y una cosa que le sucede a los pacientes con narcisismos muy arraigados, los que llegan a consulta, es que hay un momento en que si les tocas eso, da igual todo, da igual que sean inteligentes, da igual que es que no ahí sí que ya no hay nadie al volante. Exactamente. ¿Sabes? Es como me tiro al barro porque me acabas de dar en la patatita, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, esa es la diferencia, que iba a hablar yo ahora, es la diferencia entre Tywin y Cersei. Okay. Yo creo que Cersei, de los 3 hermanos, es la más parecida a Tywin. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que Cersei es pasional, ¿no? Y entonces Cersei tiene esta cosa de, siendo súper inteligente, siendo una estratega, en el momento en el que me tocas tal o tal o tal, voy a saco. Como me toques los chiquillos... Por ejemplo, ¿no? Yo por Andrea mato. Tal cual. Pero ella de verdad. Sí. Y Tywin, en cambio, era mucho más frío. O sea, Tywin era capaz de mantener a raya, ¿no? Por eso tiene... esos rasgos que rozan lo psicopático, ¿no? Rozan más la frialdad ¿Entendiendo emocional. Psicopático cómo? Pues los psicópatas son... El perfil del psicópata sería la persona que no tiene absolutamente ninguna empatía por el prójimo, que va a sus propios intereses y hace lo que sea para conseguir sus intereses, incluso si eso supone quebrantar las normas sociales básicas de convivencia. Es el malo, digamos, bueno, es el malo instrumental, el que todo está al servicio de mis propios intereses y me da igual a quién tengo delante. Claro, que eso también lo deberíamos hablar. Porque en Juego de Tronos hay psicópatas para elegir. Ya, pero no vamos a quemar todos los cartuchos en el primer episodio. No vamos a quemarlo todo. Pero, bueno, pues por ejemplo, ¿qué sería un psicópata? Pues pensemos en Ramsay Bolton.
Okay. Ramsay Bolton es lo que llamamos un psicópata criminal. La mayor parte de psicópatas no son criminales. La mayor parte de psicópatas son pues personas egoístas hasta el extremo y frías hasta el extremo que se mueven como pez en el agua en determinados ambientes, ¿no? Como por ejemplo en la bolsa o en... Exacto. ¿no? Eso es lo que más vemos en la vida cotidiana, ¿no? Es la imagen de un banquero. Exacto, es el lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street, ¿no? Okay. Entonces, es cierto que, por ejemplo, el narcisismo muchas veces se acerca ahí. ¿Por qué? Porque una de las características de los narcisistas es que tienen una falta de empatía. O sea, tienen un sentido de la grandiosidad, de la autoimportancia tan nuclear, tan central en su personalidad, que los demás los dejan de lado, les importan poco, ¿no? No hay ese desprecio. Bueno, sí puede haberlo, pero no hay este desprecio a las normas que hay en el psicópata, pero sí hay esta ignorancia absoluta de lo que tú puedas sentir, porque a mí lo que me importa es... Soy yo. Yo y... Claro, a lo mejor el narcisista se mueve más por yo mismo, ¿vale? Por ese self inmaduro, quebrantado, como sea, más que el psicópata que va por un objetivo superior que él piensa que es por mi bien o por el bien de todos, no lo sé, pero que no es tan egoísta a lo mejor el psicópata en cuanto a yo mismo y para mí. Sí, el psicópata es básicamente el fin justifica los medios. Y ya está. ¿No? Y ya está. Muy bien. Tywin, ¿ibas a decir algo más de Tywin? No. Vamos a ver a otro Lannister. Hablábamos un poco al principio de que las manifestaciones clínicas de lo que es el narcisismo superan un poco a lo que son los criterios en sí. Los criterios es la manifestación típica y exagerada. Por ejemplo, los criterios diagnósticos pues nos hablan eso, de un sentido de la autoimportancia que hace que yo me crea merecedora de un trato especial, aunque yo no haya hecho méritos para recibir ese trato. Bienvenido a la educación del siglo XXI. Sí, eso. Medallas para todos en las carreras, claro que sí. Meloncito número 2. Muy bien. Luego, por ejemplo, también el trastorno narcisista se caracteriza porque uno vive pues absorto, digamos, en una serie de fantasías de que yo llegaré a ser grande, de éxito, de poder, porque, claro, como yo soy merecedor de todo ello, ¿no? Entonces... Si tú puedes desearlo, ¿puedes lograrlo? Pues, por ejemplo... Madre mía, estoy mirando nuestro futuro por un agujerito y me da mucho miedo. Tal cual. Luego son personas que en las relaciones interpersonales, en la relación con el otro, son explotadores. Es decir, ellos que viven muchas veces de manera sutil. O sea, muchas veces los narcisistas viven inmersos en lo que debe ser una relación, en una fantasía del amor romántico, del amor ideal, que es permanentemente una montaña rusa, y consiguen una pareja y la explotan, o sea, le exprimen, y cuando la relación evoluciona y se pone un poquito más íntima emocionalmente, suelen apartarse. ¿Por qué? Primero porque a lo mejor no cumple esa expectativa irreal, y después porque otra característica de los narcisistas es que en el fondo les cuesta mucho mostrarse. O sea, ellos tienden a establecer relaciones superficiales, frívolas, ¿no? Como muy aparentemente ideales, son muy seductores, ¿no? Pero luego, en el núcleo del narcisismo hay un gran miedo a que me veas como soy. Claro. ¿No? Entonces, en las relaciones suelen ser explotadores, aunque muchas veces no sean conscientes de ello o no quieran serlo. Claro, ¿no? Aquí estamos hablando mucho tiempo, el episodio de hoy va sobre todo de los Lannister y el narcisismo. Durante gran parte de la serie, algunos de los Lannister desarrollan en el espectador una reacción de odio profundo, pero no necesariamente es mala gente. Sí. ¿Vale? Muchas veces estas personas son presas de su propio trastorno, de su propio rasgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que quererlos. Ese es el caso de Cersei un poco. O sea, Cersei al final yo creo que no es Hay mucha gente fan de Cersei, ¿eh? Sí, Cuidado. claro, porque no es el típico personaje que odia sin matices. Ese es el hijo. Ese es Joffrey, efectivamente. Es Joffrey. Joffrey Baratheon es el típico personaje que dices, uff, Dios mío, qué a gusto me he quedado. Muy bien. ¿Sabes?
Ramsay Bolton. Uf, Dios mío, me quedaba gustísimo. O sea, Joffrey es ese personaje que cuando estás viendo la de Batman, la primera de Nolan, y ves a Batman hablando con el actor que hace que años después hará de Joffrey, tienes ganas de que Batman le meta un guantazo. Dale, pero con todo el ala. Abre el ala y ¡pum! Mándale a volar. Pues así. Así. Pero con Cersei no te pasa eso. No, con Cersei y no. Cersei tú no podrías decir que sea buena o que incluso... Esta cuerda floja en la que caminan la mayor parte de personajes de Juego de Tronos, es moralmente ambiguo, ¿no? Pero Cersei no, Cersei es mala, o sea, es como, es que realmente no ha hecho nada bueno. Pero como tiene como una especie de corpus de sus acciones, pues en algún momento puedes llegar a entenderla. Claro, con Cersei yo creo que lo que sucede es que es humana. ¿No? Entonces, dentro de su narcisismo, que es un narcisismo bueno, el subtipo, lo que hablábamos antes de subtipos, sería el narcisista sin principios, ¿no? Exacto. El que es un poco, decía, de los tres hermanos, la más parecida a Tywin. La diferencia es que ella es humana. Entonces, a ella sí le ves que tiene un afecto genuino por alguna persona. Eso es algo que se le ve llorar en alguna ocasión. Claro. Se le ve, a lo mejor no arrepentida, pero sí... como mirando hacia una ventana que podría haber dicho ojalá las cosas hubieran sido de otra forma. Y ella sí sufre, ¿no? Claro, el tema es que ella sufre por lo que sufre, claro. ¿no? Es como a mí me importo yo y los míos, ¿no? Ella tiene este objetivo, como decías, de... el trono, el prestigio, la corona para mí y para mis hijos y a los demás que les den morcilla. Exacto. ¿No? Pero sí que tiene esa cosa de afecto genuino, ¿no? Cersei, es curioso la historia de Cersei y Jaime, ¿no? Cersei y Jaime, bueno, son mellizos, Cersei es mayor, esto es importante, y yo creo que esto va a ser importante en la historia. Y dicen un poco las crónicas de los Lannister que Jaime nació agarrado al pie de Cersei, lo cual a mí me parece que es algo muy simbólico también, ¿no? O que creo que el autor ha querido meter ahí algo de simbolismo. Alguna cosita. Cersei siempre creció muy interesada en las mismas cosas que Jaime. Dicen que eran muy parecidos físicamente y bueno, pues a veces se cambiaban la ropa y ella se iba a hacer prácticas de espada y tal, y le gustaba esto, ¿no? Y cuando empezó a crecer y empezó a ver que Jaime o Jaime Lannister iba más hacia, bueno, pues lo que iba a ser su vocación, que es la caballería, y que a ella le ponían a hacer cosas de dama, a ella esto le reconcomía profundamente. Entonces, es curioso porque si te fijas en la serie, Cersei desprecia profundamente a las mujeres. La relación de Cersei con las mujeres es no distante, o sea, es de voy a saco contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se cree diferente, ¿no? Ella tiene esta cosa de estoy, entre comillas, digamos, traumatizada, ¿no? Porque he sufrido las restricciones de este sistema patriarcal que, a pesar de que yo soy mayor, hace que mi hermano pueda hacer lo que él quiere y yo no, ¿no? Pero como yo soy diferente al resto de las mujeres, desprecio al resto de las mujeres, ¿no? Es una cosa muy narcisista, ¿no? Yo no soy igual. Exacto. Y luego ella se centra en obtener el poder. O sea, ella es una persona con determinación, es una persona inteligente y se centra en obtener el poder. Pero sucede algo con ella después, que es, vale, ahora tienes el poder, ¿qué haces con él? Claro, no es capaz de negociar, no es capaz, es una persona inteligente, pero no tiene la picardía de decir, bueno, pues flexibilizo, ¿no? A ti te pongo buena cara, a ti, venga, va, voy a ceder, ella no, ¿no? Ella parece que luego dices, bueno, ya tienes el trono, ¿y ahora qué? Y ahora Además, estás ahí sola ¿y qué? Veremos cómo se resuelve todo porque ella se cree absolutamente invulnerable. O sea, le han dicho por activa y por pasiva que vienen los caminantes blancos, que van a arrasar con todo, y aún cabe la duda de que en un momento dado, vale, sí, os cedo voy a mover del tema de las tropas y tal y las voy a tirar para arriba y os voy a apoyar. Pero ha costado mucho que tome esa determinación y luego ya veremos si se desdice, si no se desdice, si tira para atrás, si al final va a meter un bofetón.
porque no ve más allá. Porque el objetivo de Cersei es otro. Exacto. Cersei vive muy traumatizada, si recordamos la primera temporada, creo que esto es en la primera, sí. Vive muy traumatizada porque ella, cuando era pequeña, la profecía está famosa, se metió en un bosque para ir con unas amigas, para ir a ver a una maga, a una bruja. Entonces, iban 3 amigas, una de ellas se acojonó a última hora, se dio la vuelta y se fue, y fueron Cersei y la amiga. Entonces, en aquel momento, Cersei estaba como enamorada de Rhaegar Targaryen, que era un guapo guapísimo, y bueno, pues ella quería preguntarle a la bruja si se casaría con el rey. Y la bruja le dijo una profecía que fue que sí, te casarás con un rey, no va a ser con el príncipe, te casarás con un rey, que serías pues el rey Robert Baratheon. Tendrás 3 hijos, de oro serán sus coronas y de oro serán sus sudarios, ¿no? Y luego el tercer elemento es que ella iba a morir a manos del Valonquar, que es un término valirio, en alto valirio, ese idioma que tú y yo dominamos perfectamente. Significa hermano pequeño. Entonces, Cersei ha crecido obsesionada con la idea de que Tyrion la va a matar. Entonces, el objetivo de Cersei, ahora que tiene el trono, es preservar el trono, pero ella no cree que el enemigo sean los caminantes blancos. Claro. Ella cree que el enemigo es Tyrion. Claro, porque ella tiene su marco. Porque ella, claro. Y su marco es esa profecía, ese hermano, esos hijos que van a nacer o no van a nacer, o van a morir o no van a morir. Pero más allá no ve nada. Ella vive su pequeña realidad en la cual cualquier crítica o cualquier señalamiento de oye, mira, esto no va bien, ella lo vive como una traición y responde con un castigo. Como si le estuvieran despistando de ese objetivo. Porque los narcisistas no toleran ningún tipo de crítica. A cualquier crítica no les hace reflexionar. Automáticamente esta persona tiene que ser eliminada de mi vida. Y por eso los consejeros de Cersei son básicamente pelotas de Cersei. Exacto. Ella no tiene nadie que le... no ha cobrado ni uno, ni trienio, ni mucho menos trienio. Si tienen todos contratos temporales a la que le digan, reina, es que hoy usted está mal peinada, al hoyo. No, es que, vamos, va directamente a ETTs. Total. A contratar a sus consejeros. Me hace falta una nueva mano del rey, pero otra, por Dios. Tal cual. Le vamos a hacer un bono de estos del 10º es gratis. Sí. Y luego, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Probablemente queriendo emular inconscientemente a Tywin, ¿no? A esa figura idealizada, porque además recordemos que otro motivo por el cual Cersei odia a Tyrion es porque la madre murió en el parto de Tyrion, que eso también hablaremos después. Por cierto, otro dato, factor de riesgo de personalidad narcisista es separación de los padres o fallecimiento de un progenitor durante la etapa infantil. Este señor estaba como muy asesorado. Es todo, cuadra todo perfectamente. Tremendo. Hemos hablado de Cersei, hemos hablado de Tywin. Hablamos un poco de Jaime. Perfecto. Jaime me encanta. Bueno, Jaime me encanta en muchos sentidos, pero vamos a centrarnos. Es uno de los personajes que a lo largo de la serie más ha cambiado. Sí. Jaime ha tenido una evolución interesantísima, que además hemos visto también en menor medida o con otra manifestación en otros personajes. Por ejemplo, en Sansa Stark hemos vivido una especie de evolución a la inversa de la de Jaime Lannister, para ahora encontrarse los dos un poco en el mismo punto, al mismo nivel. Jaime empieza siendo el narcisista más parecido a los criterios de SM. O sea, nos lo presentan como un caballero de cuento, guapísimo, legendario por su arrojo, por su valentía, con ese punto chulesco, ¿no? Ese punto seductor, pero que también tiene su momento falta de empatía y su momento me saltó las normas, porque recordemos ese primer capítulo. O sea, en el primer episodio, esto no es ningún spoiler, si has llegado hasta aquí por error te habrás dado cuenta de hace mucho tiempo, ¿vale? O sea...
ese momento de las cosas que hay que hacer por amor, ¿no? Un de niño forma pequeño. absolutamente fría de, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¡Pum! ¡Pum! Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Pues así, tal cual, ¿no? Mi interés máximo es mantener esta relación protegida, no solo por el amor o lo que sea que siento por mi hermana, sino por los intereses de mi familia y, por lo tanto, bueno, pues mira, un niño de 6 o 7 años. Sí, pero aparentemente Jaime al principio podría parecer pues ese narcisista, a lo mejor más de libro, más de soy guapo y lo sé, ¿vale? Pero está muy al servicio de otras personas, ¿no? Sería como una especie de beta, ¿no? Si hiciéramos es un alfa jerárquicamente, Jaime no es un alfa, no es un macho alfa. No, porque a Jaime no le interesa el poder. Al menos no de manera explícita, ¿no? Él de hecho, era el heredero natural de Tywin en Roca Casterly, ¿no? Como señor de Roca Casterly. En cambio, a él no le interesaba eso. Él siempre quiso luchar, le interesó el mundo de la caballería y tal, y para allá que fue con gran decepción de su padre. Que... Además se mete en un embolado del cual no puede salir. O sea, él es... ¿cuál es el nombre que tiene él? Es guardián del rey, no, ¿cómo se llama? Protector del rey, pero además de los de primera línea. O sea, tú eres... Sí, él se mete en la Guardia Real. Que esto también es otra historia. Él entra en la Guardia Real con Aerys Targaryen, ¿no? Que eso para él era como lo más. A pesar de que él lo vivió como algo muy satisfactorio, la realidad era que Cersei le había persuadido mucho para que se metiera en la Guardia Real de Aerys Targaryen, porque así no se alejaría de ella. Claro. Porque aceptar el plan que tenía su padre para él, que era el plan político de ser el señor de Roca Casterly, implicaría que ambos se iban a separar. Claro, eso por una parte. Él se quedaría en Roca Casterly como señor de Roca Casterly y Cersei se iría a Rocadragón como reina. A desembarco del rey. Desembarco del rey, perdón. Sí. Entonces, por una parte es la persuasión más o menos subliminal, ¿no? De Cersei, de no, métete en la Guardia Real, que a ti lo que te gusta es la caballería y luchar. Sí, sí. Y por otra parte, Aerys Targaryen estaba encantadísimo de meterle en su Guardia Real, porque era una manera de darle un zas en toda la boca a su adversario, que era Tywin Lannister, que de esa manera se quedaba sin heredero para Roca Casterly, o peor, con un enano como señor de Roca Casterly. Entonces... Es maravilloso. La trama es maravillosa. Es maravilloso. Entonces, Jaime se mete ahí como diciendo, esto es mi vida, esto es genial, maravilloso, soy lo más, soy un caballero de cuento pelo pantén, todo maravilloso. Pero se empieza a dar cuenta de que a Aerys no le interesaba él por sus dotes como caballero, sino como un instrumento. Y eso le toca la nariz. La nariz y la patatita y el narcisismo y todo. Entonces ahí se empieza a gestar el tema de esa cosa tan nuclear en la serie del matarreyes, aunque él mata a Aerys Targaryen un poco por, pues para evitar una masacre en desembarco del rey. Eso dicen, ¿no? O eso dicen. Pues mira, oye, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo me voy a vengar de esta persona. Claro, ¿qué sucede ahí? Que él venga, entre comillas, esa humillación que le ha supuesto que me metas en la Guardia Real para darle a mi padre. Pero por otra parte, yo no contaba con las consecuencias, que es que yo pierdo mi honor como caballero, porque yo he matado al rey al que estaba sirviendo. Exacto. Entonces, automáticamente toda la sociedad le desprecia. Claro. Ahí eso es un primer, digamos, punto de inflexión, ¿no? Tal como yo lo veo. Es como, vale, ya además lo que... es muy curioso, es muy paradójico, porque está el rey loco que está matando a todo el mundo, yo os he liberado del rey loco y encima soy malo. Claro. Porque hay un sentido del honor, ¿no? En este tipo de historias un poco medievales y tal. El juramento es sagrado y claro, aunque sea por un buen motivo, tú no puedes romper un juramento. Claro. Entonces, él, de cara al resto de la nobleza, de hecho, se ve un poco, ¿no? En las primeras temporadas como que el matarreyes, como que le desprecian, ¿no? A pesar de eso, bueno, pues él va un poco reconstruyéndose de eso. A nivel de su narcisismo, pero hay un segundo punto de inflexión, que es el definitivo ya,
que no hacemos spoiler porque esto, pues como decías antes, si has llegado hasta aquí es porque lo has visto, que es el momento en el que le apresan y le cortan la mano. Ahora ya no solo es que no tenga honor como caballero, es que ahora ni es siquiera que puede luchar. No puedo ni luchar y que he pasado de ser el ejecutor, el castigador, el vencedor, a ser el prisionero que llevas en una jaula vestido con andrajos y sin mano, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza un poco esa transformación emocional, ¿no? Que vemos a lo largo de todo el viaje con Brienne de Tarth, ¿no? Que le convierte, tú sigues viendo ahora que sigue siendo un chuleta, sigue siendo un seductor de esos que te guiñan el ojito y... Sí, pero Brienne le pone en su sitio, de alguna manera le hace una terapia que le dice, mira, ser persona humana con todas sus letras es otra cosa. Claro. ¿Vale? Que hay ideales que están por encima de los intereses personales. Yo misma estoy al servicio de una palabra que he dado que me va a llevar a la ruina seguramente y es que yo me estoy encontrando con la muerte en cada esquina y sin embargo sigo adelante porque mi palabra, mi honor, la gente a la que yo me debo es más importante que yo mismo, que yo creo que es la gran cura de humildad de un gran narcisista. Claro. ¿Por qué? Porque además, que esto es otro tema en los trastornos de personalidad, además a Jaime Lannister le estaba siendo adaptativo hasta esos 2 momentos, estaba resultando adaptativo ese narcisismo, porque él se había criado en un ambiente narcisista. Le salía a cuenta, le servía para sobrevivir. Le servía para sobrevivir, le servía para medrar, ¿no? Y cuando en el momento en el que hay un cambio de ese rol, yo pierdo mi identidad. Cuando salgo de esa burbujita... Y salgo de ahí y veo el mundo. Y entonces Brienne hace ahí un poco el papel simbólico del terapeuta, ¿no? El que le muestra, mira, pero tú estás viendo el mundo que hay alrededor y tú estás viendo, ¿no? Que hay mucha gente muy diversa, que no solo es todo tu ombligo, ¿no? Y entonces ahí él hace esa transformación y yo creo que Jaime es un personaje que va a pegar esta temporada un petardazo a nivel de transformación emocional muy importante. A mí Jaime es uno de los personajes que me parece que están mejor dibujados de toda la serie. Es muy chulo, es súper rico en matices. En ese sentido coincido contigo. Sí. Y bueno, pues luego está Tyrion, ¿no? Exacto. Es el personaje queridísimo el personaje por todos, queridísimo. que en todos los episodios de todas las temporadas los fans estábamos temiendo que mataran. Bueno, a ver. Que matan al enano. No me jodas que matan al enano. Van a matar en Twitter. Spoiler, matan al enano con lo bien que me caía yo. No, no diga eso. Ni en broma, por Dios. Pues Tyrion Lannister es el personaje favorito de George R.R. Martin. Lo ha declarado en varias ocasiones. Lo cual yo ahí lo dejo. Porque no sé si es bueno o malo, habida cuenta de cómo ha ido tratando a personajes este señor. Tyrion es cierto que de los 3 hermanos es un poco el que más simpatía despierta, ¿no? A pesar de que, bueno, pues Jaime también con esa evolución, ¿no? Se ha convertido en el antihéroe, ¿no? Ha hecho ese camino de la redención que tanto parece gustar a Martin y que es una estrategia comercial muy inteligente, por otro lado, porque claro, el espectador no se identifica con el superhéroe, el espectador se identifica con el que se cae y se vuelve a levantar, ¿no? Con el que, o más aún, con el que se creía lo más y era un chulo y ahora mira cura de humildad, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? Desde el principio de la serie, Jaime no despertaba tantas simpatías, pero Tyrion sí. Y Tyrion probablemente, bueno, pues yo creo que es el que tiene dentro de sus historietas el narcisismo un poco más light o más sano de los 3 hermanos. Sí, es ese personaje que, y lo dice creo que en la primera conversación que tiene con Jon Nieve, dice que, pues eso, todo el mundo me dice que soy un enano, bueno, pues voy a abanderarme con esos defectos y voy a hacerme fuerte en ellos. De alguna manera, ese narcisismo está basado en mis propias debilidades. Sí, la frase, que además me la he anotado porque a mí la frase me parece que vertebra todo el desarrollo del narcisismo de Tyrion, dice: déjame que te dé un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres, porque el mundo jamás lo hará. Conviértelo en tu mejor arma y así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte. Ese consejo Jon Nieve obviamente no lo utilizó. No. ¿Vale? Pero estaba bien dado. Tyrion hay que entender que, bueno, él ya desde recién nacido
Él era, nacía en una desventaja absoluta, no solo por lo obvio, ¿no? Que es que en una sociedad en la que vales en función de tus capacidades físicas, él era un enano, él era un tullido, sino que porque... además en la serie tenemos al actor, a Dick Lane, que es una persona que tiene acondroplasia, ¿vale? Que es ese acortamiento de los huesos y tal, pero yo por lo que he visto en ilustraciones del juego de cartas que es anterior a la serie, sería más parecido a un Quasimodo del Jorobado de Notre Dame que a una persona con acondroplasia. Martin en su libro lo dibuja más como una persona pequeña y deforme. Un ser deforme, sí. O sea, no sí. es una persona con acondroplasia, que de alguna manera es una imagen que tenemos más normalizada, de algún, ¿no? O sea, es incluso en el libro es más crudo. Sí, es un ser deforme. De hecho, el Tyrion es odiado por su hermana desde el principio, luego a raíz de la profecía esta más, pero es odiado por su hermana desde el principio porque había matado a la madre, ¿no? ¿Qué diría Freud de todo esto, Dios mío? Hombre, eso es maravilloso. Había matado a la madre y además había matado a la madre para parir un ser deforme. O sea que ya es, ¿no? todo. Claro, Tywin desde el principio también le despreció, porque no le valía como señor de Roca Casterly. Entonces, Tywin llegó a castigarle a él muy severamente, no solo a él, sino a cualquiera que le demostrara afecto. Un afecto del que Tywin consideraba que Tyrion no era merecedor. Entonces, sin embargo, no lo mata. Sin embargo, no lo mata, que es algo muy curioso. Pero por ejemplo, hay una historia que está en el primer libro, que es que cuando se enamora por primera vez Tyrion, se enamora de una doncella y se casan en secreto. Cuando Tywin lo descubre, secuestra a la doncella, manda que todos los guerreros, todos los guardianes de Roca Casterly la violen delante de Tyrion y después ordena a Tyrion violarla. Y le dice, mira, ¿ves? Ahora le tienes que dar un doblón de lo que sea porque a las prostitutas hay que pagarles. Le tienes que dar porque es una prostituta, ¿no? Claro. Y a pesar de que no lo era. Y obligó a Jaime a decirle a Tyrion que sí, que efectivamente que era una prostituta, ¿no? Cosa que es una rencilla. Las primeras temporadas la relación entre Tyrion y Jaime está un poquito tensa y en parte es por esto también. En cambio, Jaime es la única persona que le ha demostrado un afecto genuino a Tyrion, porque incluso en contra de la voluntad de Cersei o un poco a hurtadillas, ¿no? Eso se ve un poco en la serie de, bueno, venga, tú y yo nos juntamos tal, pero no se lo digas a esta, ¿no? Claro, Tyrion parte de una base en la que podría ser y probablemente sea un gran inseguro. Le vemos en muchas épocas de la serie cómo se autocompadece constantemente, cómo bebe, cómo cae en el alcohol, cosa que también, Cersei le pega bastante al alpiste. También podríamos hablar de la genética del alcoholismo, ¿no? Pero tiene unas temporadas que efectivamente parece como que se regodea un poco en su pena, ¿no? Soy un proscrito, soy un deforme, ¿no? Pero el desarrollo que hizo el del narcisismo fue, no tengo las cualidades físicas que necesito para sobrevivir en este medio, voy a cultivarme intelectualmente. Entonces, el narcisismo de Tyrion está muy puesto en lo intelectual. De hecho, hay momentos que incluso parece disfrutar humillando a los demás intelectualmente. Es muy curioso porque dentro del mundo del friquismo esta figura es súper común. Sí. ¿Vale? O sea, al fin y al cabo, los frikis somos frikis muchas veces de forma adaptativa, porque ni éramos buenos en los deportes ni éramos guapos, entonces nos dedicamos a cultivar otras cosas, ¿no? Y es muy común dentro de los círculos así, de aficionados a la literatura o incluso los videojuegos y tal, que disfrutemos haciendo chistes a costa de otros, con lo que nos han pegado a nosotros en el recreo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese punto cínico, ese punto burlón es muy frecuente, ¿no? De alguna manera, por eso yo creo que también los seguidores de Juego de Tronos también nos identificamos muchas veces con Tyrion, porque de alguna manera algo hay. Sí, es un personaje muy arquetípico, ¿no? En la literatura de fantasía, ¿no? Porque probablemente también tenga que ver con una visión, no sé si personal del autor o directamente comercial, ¿no? De decir, mira, este personaje cae bien, va a tener tirón y va a enganchar, ¿no? No sé.
No sé si quieres hablar de alguno más. Al final parece que no, pero llevamos una hora hablando de, sí, no, entre unas cosas y otras, oye. Y de los Lannister y tal. Bueno, ¿se te ha quedado algo en el tintero de algún familiar? Bueno, es que el resto de familiares realmente aparecen de manera muy tangencial, ¿no? Uh-huh. Aparece por ahí el primo este que yo creo que no es de la familia, porque... No, además es moreno. Entre que es moreno, es renegrío y que parece buena gente... Es un escudero, además no tiene ni siquiera el apellido, creo que no es Lannister, será primo de Lannister, sí, cosas así, ¿no? Ese tampoco. Y luego aparece otro primo, que es otro primo al que Cersei también se beneficia, uh-huh. ¿no? Que es muy curioso la doble moral de Cersei, de las cosas que critico en otros, pero luego las hago yo, ¿no? Claro, pero porque las hago yo. Porque las hago yo, porque claro. Yo soy diferente, ¿no? Claro. Entonces es como, bueno, el rey Robert es un mujeriego bebedor, pero yo soy una bebedora también, pues le pego bastante al alpiste y, oye, a la mínima no solo me beneficio a mi hermano, claro. Sino que, bueno, si mi hermano está por ahí, pues yo tendré ya me busco un primo. O sea, que entonces, las cosas no se rascan solas. Efectivamente. O sea, entonces, al final, el resto de Lannister que salen son muy, muy secundarios, muy tangenciales, o secundarios o terciarios. Uh-huh. Y yo creo que es porque estos principales son tan potentes, porque hay otras familias que sí que ves, los Stark, por ejemplo, ¿no? Los Stark sí que hay... Son más planos, los Stark son como más planos, pero hay varios perfiles, ¿no? Pero que son muchos, son varios. Sí, sí. Incluso se permiten el lujo de, ala, venga, que donde duermen 2, duermen 3. Pues tráete a ese, al Greyjoy claro. Tráetelo para acá que va a dormir con nosotros. Y ahí, mira, un bastardo de Ned Stark, supuestamente, pues venga, también te lo traes, ¿no? Pero son familias más amplias, pero los Lannister son muy cerrados y yo creo que el autor lo ha hecho así porque tienen tanto jugo los personajes que es como de, venga, no vamos a diversificar. No. Con esto tenemos suficiente para 8 temporadas y no sé cuántos libros. Estupendo. Bueno, pues si quieres lo vamos a dejar aquí. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que es el narcisismo. La gente que nos haya estado escuchando, pues yo creo que acaba teniendo una idea bastante clara, de alguna manera, de lo que es el narcisismo, de qué manera se puede salirse de madre ese narcisismo y... pues esos reflejos que encontramos en Juego de Tronos con los Lannister. Así que, bueno, como he dicho, nos vamos a despedir aquí. Sabéis que nos encontráis en redes sociales como @nadiepodcast, ¿vale? Estaba ahí el Nadie al volante, ¿no? Estaba mucho cogido. Bueno, pues Nadie Podcast y ya está. Dejarnos comentarios en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, ponernos algún mensaje por público o privado, como vosotros queráis. Otra cosa es ya que os hagamos caso, porque así somos nosotros de narcisistas. Para eso se inventó el podcasting también, por cierto. Y poquito más, familia. Nos escuchamos en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en su podcatcher favorito, que el podcatcher, para el que no lo sepan, es ese programita donde te descargas los podcasts. Y posiblemente también estemos en YouTube, lo tengo que mirar, solamente en audio, ¿vale? Pero están empezando a introducirse también los podcasts, ¿vale? Así que vamos a explorar también esa opción. Y en principio... Nadie al volante será un podcast mensual. Nos veremos el próximo mes. Estar atentos a las redes sociales porque ahí anunciaremos el tema y seguiremos con la conversación, ¿de acuerdo? ¿Qué te ha parecido este primer episodio, Elena? Esta primera incursión en el mundo del podcasting. Pues yo me lo he pasado muy bien. Es divertidísimo. He empezado muy nerviosa y al final me he olvidado de que tenemos el micro. Como hablamos de estas fricadas así, claro, con una cierta regularidad tú y yo, pues ¿verdad? Ha sido como en familia todo. Pues que dure, que yo creo que es un formato y un proyecto que mola un montón. Sí, a mí me ha molado. Es muy guay. Yo lo voy a escuchar. Yo escucho para alimentar mi narcisismo. Eso está muy bien. Bueno, a todos los demás nos vemos el mes que viene aquí y veremos si hay alguien al volante. Un saludo y hasta pronto.